viendo esos movimientos cristianos radicales en medio de la opresión, en medio de la persecución y en medio del dolor. Y el día de hoy quisiera plasmar en tu corazón los 5 pilares de la iglesia cristiana china. Y como primer pilar es un compromiso muy profundo con la oración. Y a decir verdad, la iglesia cristiana mexicana tuvo un momento que tuvo un compromiso profundo con la oración, al grado tal que hacíamos veladas de oración, después hacíamos desveladas de oración, y ahora tenemos que quitar el culto de oración porque los hermanos no vienen. Bueno, allá en Chihuahua, no sé si aquí sea así, hermanos. Pero los chinos tienen un compromiso muy profundo con la oración. Después de pasar largas jornadas en los campos de arroz, se iban a una cabaña ocultos, a sabiendas de que si los descubren, serían encarcelados o torturados. Pero no les importaba eso. Ellos pasaban toda la noche orando, a sabiendas que la mañana siguiente tenían que trabajar en los campos, en los cultivos de arroz. Amados hermanos, discúlpenme ustedes, pero cuando yo estuve plantando iglesias en la meseta, en la región de los Purépechas, en Michoacán, la economía bajó y me metí a trabajar a una huerta de aguacates. Y por árbol de aguacate yo tenía que abonar entre 5 o 8 bultos de estiércol, 8 sacos. Era un trabajo cansado, a decir verdad. Y perdónenme, pero cuando yo llegaba a mi casa, yo no decía, ay, qué padre, ya voy a llegar para orar. No, hermanos, lo que uno quiere es cambiarse, bañarse, recostarse. Pero los chinos tienen un compromiso muy, muy profundo con la oración. Quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 26. Amados hermanos, yo no sé si tú has venido aquí a la iglesia y a veces te pones a orar en tu mente y de repente, caray, estaba orando y se te olvida. O a veces te empieza a pensar, y lo que le evocó, que esto y que el otro. Gloria a Dios, ahí ya está tocando a varios, ¿ah? O a veces pastor termina de predicar, entrega el lugar y un hermano no se levanta del altar. Dice, el hermano es de oración. ¿Cuál? ¿Se quedó dormido? Por ahí a varios ya les ha pasado. Bueno, si te pasó, no te sientas tan culpable. Quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 26 sobre el versículo 40. Voy a permitirme darle lectura y dice así la escritura. Vino luego a sus discípulos y los halló ¿qué? Durmiendo. Y dijo ¿a quién? Al gran apóstol Pedro. Así que no habéis podido velar conmigo. ¿Cuánto? 60 minutitos el apóstol Pedro no pudo velar en un momento crítico del maestro. Amados hermanos, muchas veces nosotros venimos al templo del Señor y por diferentes pretextos que sacamos, no sentimos la presencia de Dios. Que si porque no desayuné, que si comí pesado, que si el predicador predicó medio raro, que si los de alabanza cantaron medio desafinados, que si el que dirigió puso cantos que no me gustaban. El chiste es que por el de enseguida dices que tú no sientes la presencia de Dios. Amados hermanos, quiero que leamos el siguiente versículo. Dice las escrituras en el verso 41. Velad y orad para que no entres ¿en qué? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero ¿qué pasa? La carne, amados hermanos, es tan débil que cuando estás postrado de rodillas, la carne dice, levántate, las rodillas duelen. La carne es tan débil que cuando estás ayunando dice, aliméntame, tengo hambre. La carne es tan débil que hasta ridículamente ahora los que tienen insomnio le dicen, lee la Biblia. La carne es tan débil que cuando lees la palabra te da sueño. Pero el espíritu que está dispuesto te dice, sigue postrado, sigue debilitando la carne en el ayuno y síguete alimentando de la palabra. Amada iglesia, es algo que le quedó clarísimo a la mujer samaritana cuando habló con el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le hacía entender que no es conforme a su liturgia. Nosotros como mexicanos nos paramos, cantamos, aplaudimos, nos sentamos, nos recitan la palabra y nos vamos. Hay en lugares que todo el culto es sentado, en otros todo el servicio es parado, en algunos otros lugares el servicio, hay varias predicaciones entre cantos. Pero el Señor Jesús le dice a la mujer samaritana, comprende que no es en tu monte donde tú y tus antepasados están acostumbrados a adorar, ni en mi templo donde mis antepasados adoran, sino que los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Amada iglesia, hace poco me pidieron el favor de llevar a unas personas y me prestaron una camioneta, iba de regreso ya solo por la carretera. Iba cantando una canción que me gusta mucho que dice, y si vivimos, para Él vivimos, basado este himno en Romanos. No se los canto, hermanos, canto medio feo y no quiero que se vayan tan pronto. Pero después dejé de cantar y empecé a hablar en lenguas. Después dejé de hablar en lenguas y estaba llorando por la presencia del Señor. Amado hermano, ahí en medio de la carretera el Señor me estaba ministrando.
No se trata del predicador, no se trata del que dirige, no se trata de los de alabanza, no se trata del que está al lado de ti. Se trata de ti, que tienes que sentir la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo está dispuesto. No importa si estás en el templo del Señor, si estás en medio del desierto, en el trabajo, en la carretera, ahí mismo el Espíritu Santo está dispuesto. Y entonces, ¿por qué a veces no sentimos la presencia de Dios? Porque nuestra carne es débil y no tenemos un compromiso tan profundo con la oración. Y nosotros, amados hermanos, tenemos el mejor ejemplo, el ejemplo del Señor Jesucristo. Y la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo todas las mañanas se iba a orar. La Biblia nos dice que en ocasiones se iba al monte de los olivos y pasaba toda la noche orando y volvía al templo a enseñar. Pero el estándar de Jesucristo aún es mucho más alto. Y nos dice que antes de que amaneciera, de que clareara el día, ella estaba en lo despoblado orando. ¿Te imaginas tú estar en lo despoblado a las 5 de la mañana orando, lejos de la gente? Ese es el estándar del Señor Jesús. Amados hermanos, necesitamos volver a tener un compromiso más profundo con la oración. Asambleas de Dios, amados hermanos, nos pide, les repliqué, 100 intercesores como un inicio. Somos casi 1 millón de feligreses de Asambleas de Dios en México. Pero ¿ustedes creen que a los misioneros les cuesta tanto trabajo? Muchos no tenemos economía para dar. A lo mejor muchos no tenemos, mucha profesión o talentos que ofrecer, pero todos podemos orar. Si tú quieres ser parte, al final ahí está una mesita. Tengo unos separabiblias para regalarles, hermanos. No cuesta nada, no muerdo, no pellizco. Ustedes acérquense. Y atrás está un WhatsApp. Si tú quieres ser parte de la familia intercesora, ¿qué tienes que hacer? Solamente mandar tu nombre, el nombre de tu iglesia, y te voy a dar de alta en un grupo de WhatsApp para que seas parte de nuestra familia intercesora. Entonces, si tú quieres ser parte, ahí está, mis hermanos. El segundo pilar de la iglesia cristiana china es amar la palabra. Y la realidad es que nosotros no amamos la palabra como deberíamos. Quiero recomendarte un libro que habla del amor de la palabra, de la biografía de un cristiano chino, que se llama El Hermano Yun, y el libro se llama Un Hombre Celestial. Si no puedes adquirir el libro o es costoso, hasta el audiolibro puedes escucharlo en YouTube. Va a edificar tu vida cristiana. Y en este libro el hermano Yun relata cómo fue la conversión de su familia. Su madre, ya una anciana, cuando fue una niña hace décadas, escuchó de unos misioneros que le hablaron de Jesús. Y su esposo había enfermado y dijo, vamos a orar a ese Dios para ver si algo resulta. Y oraron a Jesucristo y Jesús sanó a su padre. Y se levantaron como la primera familia cristiana de la provincia. Y esta mujer, sin pastor, sin escuela dominical, sin ir a la iglesia, sin Biblia, se levantó como la primera mujer predicadora de la provincia. Una mujer que ignoraba mucho de las escrituras. Amados hermanos, el hermano Yun le decía a su madre, ¿hay alguna Biblia que yo pueda leer, que yo pueda ver, que yo pueda tocar, estudiar? Y su madre le respondió, no existe absolutamente ni una sola Biblia en el mundo. La dinastía Jin se encargó de expulsar a los misioneros jesuitas y a los evangélicos, pocos que eran, y destruyó todas las Biblias. No hay ni una Biblia en el mundo. El hermano Yun siguió insistiendo, hasta que su madre le dijo, en unas provincias lejanas, ahí hay un pastor que estuvo encarcelado 20 años por tener una Biblia y por ser pastor. Fueron con el pastor y cuando preguntaron por Biblia, inmediatamente él se asustó. Y el pastor no le enseñó la Biblia y le dijo, si tú quieres tener un libro celestial, tú tienes que orar para que Dios te dé un libro celestial. El hermano Yun por espacio de un mes estuvo orando y terminado el mes no pasó absolutamente nada. Volvió solo con ese pastor y le dijo, está lejos de usted, a metros de distancia, mis manos estarán atrás, usted tendrá la Biblia en sus manos, yo no la voy a tocar, solo quiero ver cómo son las Biblias. Porque los chinos en ese tiempo ocultaban las Biblias a metros de profundidad bajo el suelo o en las grietas de los árboles. Y el pastor chino le dice, ¿oraste? Y él le dice, sí, pues no basta con orar. Tú tienes que orar y tú tienes que ayunar si quieres que Dios te dé un libro celestial. El hermano Yun por espacio de 3 meses estuvo orando y ayunando. Tuvo un sueño, una visión, una revelación en la cual en el sueño le decían que si quería pan y él preguntaba si era dulce a su paladar. En una noche con neblina le tocaron la puerta de su casa pensando que era un familiar. Pero inmediatamente reconoce que era la voz de su sueño. Y abre la puerta. 2 hombres en medio de la neblina le dan un saco rojo y se apartan sin decirle más nada. El hermano Yun abraza ese saco rojo, la primera Biblia que él había tocado, y se hinca y pone sus manos
en el suelo y empieza a derramar lágrimas y promete a Dios como un niño hambriento por la leche que cada día iba a devorar este libro. Memorizó todo el Evangelio de Mateo y los 12 primeros capítulos de Hechos. No sabía homilética, exégesis, hermenéutica, las cosas que ahora saben los muchachos, pero tenía plasmado en su corazón la palabra. La primera vez que lo invitan a predicar, no sabía de oratoria, no sabía de homilética, no sabía que era un sermón expositivo. Pues se reventó todo el Evangelio de Mateo. Pues duró un montón, yo creo, pero les habló palabra de Dios. En un momento los chinos le dijeron a los americanos: ya no nos mandes más predicadores que no duren predicando 2 horas, porque después de 45 minutos no tienen más que decir. Y los pastores chinos, después de 4 horas, seguimos predicando con poder. Amados hermanos, si hoy llegamos a media hora, dense por bien servidos, Pues ya no les podemos predicar 1 hora, pastor, se nos van, ya no quieren aguantar. Entonces, de los 2 lados. Amados hermanos, los chinos aman tanto la palabra que no ponen nada encima de la Biblia, ni su celular, ni ninguna otra cosa. Y los mexicanos vergonzosamente lo usan la Biblia hasta para nivelar repisas. Amados hermanos, el Salmo 119, 103 nos recita: cuán dulces son tus palabras, son dulces a mi paladar, más aún que la misma miel. Los escolásticos, los estudiosos dicen respecto de este verso que a los niños judíos se les recitaba la ley a la par que se les daban cucharaditas de miel, para que correlacionaran el deleite de la palabra con la dulzura de la miel. Amados hermanos, yo cuando estudio la palabra nunca me ha sabido a miel, pero a veces que la estoy estudiando hay algo dulce que sabe a mi paladar, algo que le sabe bien a mi cuerpo. Nosotros tenemos que indagar en las Escrituras. Y Jesucristo, debatiendo con la élite máxima de las Escrituras, de la teología, ya apodados los fariseos, aquellos que la memorizaban, Jesús les dice en Juan 5:39: escudriñad las Escrituras, profundiza las Escrituras, estudia las Escrituras, porque a vosotros les parece que en ellas está la vida eterna, y ella da testimonio de mí. Este no es un libro como cualquier otro, como el Quijote, no. Este es un libro celestial. Creas o no creas en este libro, tiene palabras de Dios, tiene palabras celestiales y viene inspiración divina del cielo. Amada iglesia, este libro celestial tiene plasmadas las palabras del Dios que se hizo carne, lo que Él habló cuando estuvo en esta tierra. Amada iglesia, tú tienes el privilegio de que tu Constitución mexicana diga que eres de libre culto. Al tú traer la Biblia, es un símbolo de libertad, de que no te van a golpear, no te van a encarcelar, no te van a quemar. La Constitución dice que puedes creer en lo que tú quieras, libre culto. Tenemos esa bendición. Pero es triste, amados hermanos, que en tu casa o en mi casa tú puedes tener Biblias de diferentes tamaños, diferentes colores, diferentes versiones, diferentes tipos de letra. Que en tu teléfono puedes tener hasta 20 o las versiones de Biblia que tú quieras. Que tú tienes la Biblia en audio, tienes la Biblia en video y tienes la Biblia escrita. Y pueden pasar días, semanas, meses, años sin que abramos las Escrituras. Este es un libro que a muchas personas les costó tortura, les costó sangre, les costó su vida. Y a los que menos les costó, ¿sabes cuánto les costó? 3 meses de ayuno y oración. Tú tienes ese privilegio. Amemos la palabra. Quiero que vayas conmigo a Proverbios capítulo 2, versículo 4. Cualquiera de nosotros, amados hermanos, sin problemas, le damos 8 horas al día al trabajo que nos proporciona un salario. Y algunos que trabajan en un trabajo formal o gubernamental, cuando les dices quieren hacer hora extra, dicen claro, porque son al doble. Y hay veces que más cansados en la 9ª, la 10ª hora, dicen ¿quieres hacer esas horas extra? Claro, porque vale al triple. Bueno, vamos a ver qué nos dice el consejo de la palabra en Proverbios capítulo 2, verso 4. Dice la Escritura: si como a la plata la buscares, si como al salario la buscares, si como al oro, si como a las finanzas la buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. El consejo de la Escritura nos dice, así como buscas el oro, la plata, la economía, el salario, si de esa manera buscáramos las Escrituras, entenderíamos muchas cosas, como el temor del Señor. Pidámosle al Señor que nos permita respetar este libro sagrado. Este libro sagrado que proporciona la vida eterna. Este libro sagrado que plasmó en nosotros la fe, que viene por el oír de ¿qué? El oír de la palabra del Señor. El tercer pilar de la iglesia cristiana china es llevar el evangelio. Y qué hermoso es que los chinos, que se levantan en medio de los budistas,
Uno de sus pilares es, tengo que compartir las buenas nuevas a las demás personas. Uno de mis deberes es compartirlo. Quiero que vayas conmigo a Filipenses capítulo 1, versículo 21. Es algo que le queda clarísimo a apóstol Pablo. En el punto que el apóstol Pablo dice, yo vivo para predicar y yo predico para vivir. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras yo esté vivo, seguiré predicando. Y si estoy predicando, quiere decir que yo sigo vivo. Voy a permitirme darle lectura a Filipenses capítulo 1, verso 21 al 24. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra de Cristo, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir al cielo y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar vivo, quedar en esta tierra, quedar en la carne, es más necesario por causa de vosotros. Apóstol Pablo dijo, yo ya me quiero ir al cielo, yo ya quiero estar con Cristo, ya quiero estar en los deleites celestiales. Pero es más necesario que yo quede en la carne, dijo Pablo. Amados hermanos, la Biblia nos dice al final de los evangelios sinópticos, id por todo el mundo y predicar el evangelio. La excepción debe de ser quedarnos. El mandato es id. Y no es un mandato exclusivamente para mi pastor, no es un mandato exclusivamente para el misionero o para el evangelista, no. El mandato es para todos, es para ti y es para mí. Tú me podrás decir, ¿cómo es posible? Yo no puedo ir al otro lado del mundo, yo no me puedo ir a Mongolia, yo no me puedo ir a África. Yo no puedo ser misionero. Déjame te digo que donde hay un corazón sin Cristo, ese es tu campo misionero. Misiones es siempre que hay un respiro en esta tierra. ¿Y sabes otra cosa? Yo jamás podré llegar a donde tú puedes llegar. ¿Sabes por qué? Porque Dios ya te tiene ahí. Ya te tiene en tu casa, ya te tiene en tu trabajo, ya te tiene en tu escuela, ya te tiene entre tus vecinos. Ese es tu campo misionero, donde hay un corazón sin Cristo. Amados hermanos, a veces nosotros podemos decir, es que yo no sé. Es que me siento ignorante, es que me da vergüenza, es que me da temor, es que me apeno, es que hay personas que saben mucho. Yo siempre que me subo a los autobuses, a los camiones urbanos, yo siempre predico de Cristo Jesús. Muchos años tengo haciéndolo y hasta el día de hoy me sigue dando pena. ¿Y sabes qué hago? Me siento hasta atrás y les predico de espaldas, no como ustedes de frente. ¿Sabes qué hago? Me subo al camión y aunque me da pena y aunque yo no quiero, me paro. Y ya parado, hay de dos sopas, o te bajas o predicas. Pues como uno llega a mi parada, pues predico. Pero siempre lo hago, siempre predico. Y cuando yo estuve viviendo en Tijuana, es un lugar un poco peligroso. No les tengo que dar muchos detalles, ¿verdad, hermanos? Y me bajé de la iglesia que colaboraba el fin de semana para ir a mi instituto bíblico, que era un internado. Iba caminando pleno domingo, 5 de la tarde, rumbo al instituto bíblico, cruzando el pleno centro. Y un hombre me quiso asaltar. Y me dice, ¿trae 5 pesos? Le digo, no. Me dice, aunque sea 10. Dije, ¿este está como Peña Nieto, va para arriba? Y me dio 2 puñetazos en la nariz, hermanos. Por eso tengo problemas en la nariz. Pero no me quitó nada absolutamente. Nomás me dio el litro de sangre y la dignidad. Pero de ahí no pasó. Vuelvo a mi tierra donde yo soy, de Cuauhtémoc, Chihuahua. La tierra de las 3 culturas, donde cohabitan menonitas, taromaras y mestizos. Y yo iba predicando en un camión, creo que vicios, soledad y desilusiones, no me recuerdo bien qué predicaba. Y me bajo, y se baja uno tras de mí grandote, vestido aguado, pero no como budista como yo, hermanos, como cholo, no sé si aquí se les diga iguales. Oh, pues se baja uno de esos, grandote y dadote. Y lo veo, no, pues me cruzo la calle, como si cruzándose la calle ya no tan a golpear o a saltar, yo me crucé la calle. Y había una florería y tenía su ventana y veo el reflejo que ahí viene tras de mí, el tremendo. Dije, no, pues me volteo mejor, que me pegue de frente a espaldas. Una de esas me pega del otro lado y me la endereza. Y pues ya lo veo grandote, ¿no? Y fuerte. Y luego me dice, tú hablaste ahí en el camión de este y del otro. Me dice, muchas gracias. Bueno, yo agarré aire, pero las patitas así temblando. Y luego le digo, sí, Dios te bendiga. Manos, de la vergüenza, de los nervios, del temor. Se me olvidó invitarlo a la iglesia, estaba a 1.5 cuadras. Hay veces que tendremos temor, vergüenza, nos sentiremos ignorantes. Pero si tú eres cobarde igual que yo, hagamos la oración de los discípulos. Permíteme con más denuedo, con más coraje, con más agallas, con más valentía, seguir predicando tu palabra. Los apóstoles no eran cobardes. Ellos dijeron, Señor Jesús, mira sus amenazas. No dijeron, véngame, cuídame o protégeme. No, Señor Jesús, mira sus amenazas y permítenos con más denuedo seguir predicando tu palabra. Tú podrás decir, es que las personas saben mucho, es que yo soy un ignorante.
La mamá del hermano Jun no sabía nada. Tú sabes más que ella. Y era la predicadora de esa provincia. Y tú dirás, es que hay personas con un coeficiente intelectual elevado, a lo mejor de altos pensamientos o filosóficos. Pero dice la Biblia que en el momento preciso el Espíritu Santo nos dará de qué hablar. Habla la palabra, suelta la palabra, declara la palabra. Yo no sé si no hay alguien convertido en tu familia, tu esposo, tus hijos, no lo sé. Tú sigue declarando la palabra, porque la palabra de Dios se mueve en dimensiones espirituales que tú y yo no podemos palpar. Pero la palabra de Dios dice que hará su efecto en su debido tiempo. Y si la palabra lo dice, yo lo creo. No es en el momento que tú quieras, no es cuando tú lo pienses, sino cuando la palabra va a volver, no vacía, sino que va a producir un algo en las personas. Suelta, declara, habla la palabra. Tu deber no es convertir a nadie, no. Tu deber es predicar. Tu deber es llevar el evangelio. Y uno de nuestros pilares debería decir, compartir las buenas nuevas. Hace muchos años, el Estado de México no era cristiano. Hace muchos años, nuestra nación, la República Mexicana, no era cristiana. Pero a Dios le plació levantar hombres y mujeres de diferentes naciones para que nos predicaran. Hace mucho tiempo tu corazón estaba en tinieblas y fue alumbrado con la luz del evangelio. 1918, Dios levanta un americano y va al estado de Coahuila y funda la tercera iglesia de Asambleas de Dios en México. Un año antes, 1917, Dios levanta a alguien de más lejos, no de Estados Unidos, sino de Europa, de Dinamarca. Levanta a una mujer danesa a la que nosotros llamamos Anna Sanders, el nombre del instituto bíblico de su distrito. Y esta mujer funda la segunda iglesia de Asambleas de Dios. 1916, no era un americano ni una europea, un mexicano que fue a Estados Unidos a buscar un sueño americano, pero encontró algo más sublime, a Cristo en su corazón. Y dijo, yo ya no solo quiero ese sueño americano, yo quiero compartir este deleite, esta luz en mi alma, a mi familia que no lo conoce. Y va a un ejido cerca de Matamoros, Tamaulipas, 1916, y funda la primera iglesia de Asambleas de Dios en México. Dios levantó a personas de diferentes naciones para que nos hablaran de la palabra del Señor. Pero es egoísta que tú y yo hemos escuchado miles de veces el mensaje del evangelio, que hemos escuchado que Cristo vino hace 2000 años y que un día volverá. Y se nos predica de la segunda venida, pero hay 380 millones de budistas que no saben que Jesucristo ya vino una vez. No saben que hace 2000 años Jesucristo pisó la tierra. Nuestro deber es mandar misioneros de la iglesia local a que les prediquen a aquellos que no le conocen. Así como en su debido tiempo mandaron misioneros a México. Amados hermanos, quiero que vayas conmigo a Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5 versículo 42. Me voy a permitir darle lectura desde un versículo antes para que comprendamos en qué punto histórico están los apóstoles diciendo esta palabra. Hechos capítulo 5 verso 42, leo un verso antes. Y ellos salieron de la presencia del concilio, dice la Biblia, gozosos. ¿Por qué estaban gozosos? De haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesucristo. Y todos los días y en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo Jesús. Ellos no cesaban, aunque los amedrentaban, aunque los latigaban, aunque los aporreaban, aunque los ofendían. Ellos seguían predicando de Jesús. Y tú te hacen una cara, te sacan la lengua y ya dices, Señor, consúmelos. Fuimos necios, testarudos y tardamos para recibir a Jesús como el Salvador. Pero Él nos trajo con lazos de amor. Vayamos y llevemos el evangelio. Cuarto pilar de la iglesia cristiana china es ver milagros con regularidad. A mí me da miedo preguntarle a los chinos qué es regular para ellos. Donde me digan que a diario, ¿qué les digo? Aunque me dijeran por semana, de todos modos les saco la vuelta. Amados hermanos, quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 10, versículo 1. Mateo capítulo 10, en el verso 1, Jesucristo nos da esa autoridad de sanación. Y dice las Escrituras: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Si alguien viene a la iglesia enfermo, tú tienes la autoridad. Si alguien viene a la iglesia triste, deprimido, achicopalado, tú tienes la autoridad. Si alguien viene endemoniado, tú tienes la autoridad. Como que poquitos me creyeron. Quiero que vayan conmigo a Marcos capítulo 16, verso 17. Cuando Jesucristo envía a sus discípulos a la gran comisión de predicarle a toda criatura, no solamente los manda, sino que los empodera. Y dice la Escritura en Marcos capítulo 16, versos 17 y 18.
Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, dice la Biblia, y estos sanarán. ¿Sabes qué es lo impactante del pasaje? No es que sanen, no es que tomes cosas envenenadas, no es que hables en otras lenguas, no. Lo impactante del pasaje es que si tú sigues a Jesucristo, estas señales seguirán a los que creen. Tu deber no es andar buscando al hermano que Dios lo usa en sanidad de la iglesia. Tu deber no es andar buscando al evangelista para que ore por ti. No, tu deber es buscar a Jesucristo y las señales te buscarán a ti. Nosotros no andamos buscando las señales, no. Andamos siguiendo y buscando de Jesús y las señales te van a perseguir a ti. Estas señales seguirán a los que creen. Entonces dice las Escrituras que nos dio la autoridad. Dice la Escritura en Mateo capítulo 10 verso 1. Y dice que estas señales nos seguirán según Marcos capítulo 16 versos 17 y 18. Que basta y resta por nuestra parte creer. Isaías capítulo 53 versículo 5. 750 años antes de que Cristo pisara esta tierra, la profecía ya había sido dada. Y la Escritura nos dice que por sus llagas hemos sido nosotros curados. ¿Cuáles llagas? Las llagas del madero, donde fue perforado su cuerpo por amor a ti y a mí. Y no solamente de una enfermedad momentánea, no solo de una muerte temporal, sino el cáncer más maligno que era el pecado a mi corazón, a grado tal que convirtió este corazón de piedra en uno palpitante. Amados hermanos, tú tienes la autoridad, las señales te van a seguir. ¿Qué tenemos que hacer? Vencer a este gigante llamado incredulidad. Tenemos que vencerlo. Íbamos viajando mi esposa y su servidor. Estábamos en la Sierra Tarahumara sirviendo en 2 campamentos y ella está embarazada y tenía una infección. Llegamos a Chihuahua capital, cargamos nuestras cosas, emprendimos un viaje para estar viviendo y sirviendo en Oaxaca. Llegamos a Puebla y hasta entonces la tratamos. Y tuvo un tratamiento cuando llegamos a Oaxaca, el tratamiento no sirvió de nada. Y después tuvo amenaza de aborto y reposo total. Y le dieron un tratamiento más incómodo, más agresivo contra su cuerpo y del bebé. Y por ende más costoso económicamente. Terminó el tratamiento y no pasó absolutamente nada. El doctor me dijo, ¿sabes qué? Tienen que hacer un urocultivo para ver qué hongo, qué bacteria es, porque esto es demasiado fuerte. Los 2 tratamientos no le han hecho nada. Y el urocultivo duraba 7 días para saber contra qué estábamos peleando. Antes de eso, mi esposa y yo nos tomamos de las manos junto con unos amigos, hicimos un pequeño círculo y clamamos a Dios. Cuando yo fui por los resultados, amados hermanos, no tenía absolutamente nada. Lo que un tratamiento no logró, lo que uno más costoso no lo hizo, las oraciones de los santos en segundos lo hicieron posible. Amados hermanos, cuando estuve entre los purépechas en Michoacán, conocí la historia de Pastor Pablito. Y con el honor y respeto y admiración que ese pastor se merece de mi parte, lo replicaré lo que él dijo con las palabras que él utilizó. Pastor Pablito, él decía que él era un ignorante porque no sabía leer ni escribir. Y su esposa le leía la Biblia y de ahí él predicaba. Y se muere su esposa. Él llorando le dice a Dios, Dios, yo soy un tonto, yo no sé nada. ¿Ahora qué voy a hacer? Ella es la que me leía la Biblia. Con una adoración, con un corazón contrito y humillado, le vuelve a su mujer a la vida. Y Pastor Pablito y su esposa, no el siglo pasado, no hace muchos años, hoy en día siguen predicando entre los purépechas. En ese Dios nosotros es en el que creemos, en ese Dios que sigue haciendo milagros. Amados hermanos, nuestros niños ahorita están en clases. Pero es triste que ellos creen que los dones, los milagros es una leyenda del pasado. Tú y yo tuvimos la dicha de ser bienaventurados porque creímos sin ver. Y ellos ya tienen el pensamiento aristotélico que les dice, si yo no lo veo, si no lo palpo, si no lo paso bajo evidencia, nos dicen nuestros jóvenes, yo no lo creo. Nosotros tenemos, Señor amado, pedirle al Señor que los dones y los milagros se sigan moviendo. Que antes de darle la pastillita o el jarabe, pedirle que Él sepa e imponga las manos sobre su enfermedad o sobre la enfermedad de alguien más. Los niños se mueven en un nivel espiritual mayor al nuestro. Una mujer, me gusta mucho esta historia porque ella lo contó avergonzada dando un testimonio, que no servía su DVD y le dijo a su niño, ay, pues si quieres pídele a Dios que te lo arregle. Se quitó la bolita, ¿no? Y le echó el problema a Dios. El niño ora y el DVD funciona. Llega avergonzada a la iglesia,
testificando que el DVD funciona por la oración de un niño. Inculquémosle a nuestros niños en poner las manos a orar, para que cuando tú y yo no estemos, nuestros hijos y nuestros nietos sigan viendo las manifestaciones del Espíritu Santo, que en medio de la iglesia se sigan moviendo los milagros. No somos sensacionalistas, no creemos que los milagros han cesado, creemos que se siguen moviendo en medio de nosotros. Dice Pablo a Timoteo que no creamos esa falsa llamada ciencia. Hay ciencia verdadera, pero hay veces que le dicen a nuestros jóvenes en la preparatoria, en la universidad, es que es científicamente comprobado, y se lo creen, en vez de estudiar la fuente, que solo es una teoría. Pero eso sí lo creen fácil, para eso sí tienen fe, y para esto les falta la fe. Hoy te reto, joven, a que le pidas a tu Dios, y Él te va a responder. Amados hermanos, antes de pasar al quinto pilar de la iglesia cristiana china, te dije que nosotros venimos en busca de oraciones de los santos, porque las oraciones llegan antes que el misionero. Porque la oración prepara el camino y los corazones antes de que el siervo de Dios llegue. Y porque las oraciones, cuando nosotros flaqueamos, nos queremos quebrar o caer, aún a miles de kilómetros, podemos escuchar la oración de los santos en México clamando por nosotros. Necesitamos que tú te unas al equipo. Y otra parte es la economía. Yo aquí traigo unas promesas de fe, amados hermanos. ¿Qué es una promesa de fe? Algo que prometes, que a lo mejor no sabes el mañana, pero tú dices, yo me voy a comprometer. Por fe lo voy a hacer a futuro. ¿Con cuánto te comprometes? Con lo que tú quieras. Voy a preguntarles, ¿ustedes toman Coca-Cola? Espero que no, ¿verdad? Porque hace daño. Bueno, imaginemos hipotéticamente que tomaran Coca-Cola, hermanos. ¿Cuánto cuesta una coquita? ¿Cuánto cuesta? Una chica, ¿cuánto? 14 y 18, una Red Cola, ¿verdad? Por eso vale menos, ok. Imaginemos que tú te tomas 10 Coca-Colas al mes, porque te tomas menos, ¿verdad? Pero tú dices, de 10 Coca-Colas al mes, o de 10 taquitos al mes que yo me tomo o me como, yo me quiero despojar de uno. Que te caben 11 fácil, te caben hasta más, ¿verdad? Pero tú dices, yo me quiero despojar de uno para mandarlo a los misioneros al mundo budista. ¿Te gustaría tomar una promesa de fe y decir, yo quiero apoyar la obra misionera? ¿Con cuánto? Con lo que tú quieras. Aquello que puedes dar en la abundancia, pero también en la escasez. ¿Te gustaría comprometerte? Bueno, si alguien lo siente en su corazón, al final del servicio, voy a estar dando una de estas pequeñas promesas de fe y voy a anotar su número de teléfono y regalarte un detallito aparte. No se trata de cantidades, se trata de ser sistemático, mes con mes, con tu fidelidad y oraciones. Eso cambia muchas cosas. Quiero platicarte sobre el quinto pilar de la iglesia cristiana china, que es abrazar el sufrimiento para la gloria de Dios. Llamada iglesia, te lo digo con respeto, tú y yo no estamos listos para abrazar el sufrimiento. No estamos listos para sufrir, mucho menos para abrazarlo. Lo que queremos es que se aparte de nosotros ese momento de amargura. Y más lejos, aún mucho menos que cuando lo estamos viviendo, decir, es para la gloria de Dios. Pero nuestros hermanos en medio del budismo aprendieron a abrazar el sufrimiento para la gloria de Dios. Así como estamos reunidos, llegaba un grupo gubernamental que diseñó el comunismo llamado BSP. Su objetivo era erradicar el cristianismo. Y así como estamos reunidos, los golpeaban a palos, los electrocutaban con porras eléctricas y el que podía escapar, escapaba. Pero a los que tomaban, los encarcelaban, los torturaban. Y ahí, como a nosotros, el Espíritu Santo les daba himnos, cánticos. Y mientras los golpeaban, ellos cantaban himnos que decían, yo pongo mi otra mejilla yo la pongo. Nosotros ahora los cristianos somos los más bravos, hermanos. Mientras los torturaban para confesar dónde están los demás hermanos, dónde están los colaboradores, ellos cantaban himnos que decían, no, no, no. Yo no soy como Judas, no, no, no. Abrazaban el sufrimiento para la gloria de Dios. Los torturaban, los perseguían, los discriminaban, quemaban sus Biblias. Pero entre más los perseguían, más se multiplicaba el cristianismo. Entre más los pisoteaban, más fuertes los cristianos se volvían. Y el comunismo, el gran imperio, se dio cuenta que no podían erradicar a los cristianos. Los golpeaban, los torturaban, los pisoteaban, se volvían más fuertes, los perseguían para correrlos de sus iglesias y se iban multiplicando. Y dijo China, no puedo vencer a los cristianos, porque es más fuerte el que está con nosotros que contra nosotros. ¿Y sabes qué dijo el comunismo? Tengo que legalizar al cristianismo. Hoy por hoy hay dos formas de ser cristiano en China. Número uno, la forma legal.
Tú vas al gobierno y tú dices, yo quiero abrir una iglesia. Ellos te dirán qué día es el culto, a qué horas es el culto. No puedes tener ni por dentro ni por fuera ni cruces, ni imágenes, ni textos bíblicos. No puedes hablar de ciertos pecados. Para nada puedes hablar del aborto. Tienes que enviar tu sermón al gobierno a ser revisado. Alguien del gobierno estará sentado verificando tú que estás predicando. Esa es la forma legal. Ahora te voy a platicar la forma ilegal. Que si son descubiertos son encarcelados y torturados. Mínimo por 3 años serán encarcelados, mínimo. Y la iglesia oculta o la iglesia subterránea está donde tú y yo no imaginamos. Como una camioneta de 18 pasajeros dando la vuelta aquí por México, mientras tienen las ventanas arriba y uno canta, después otro predica. Como un restaurante el día que no abre o por las noches. Como una cabaña alejada entre las provincias. Como un sótano en el subterráneo sin poder gritar Cristo vive por miedo a ser descubierto. O en las alcantarillas. Ahí es la iglesia perseguida, la iglesia subterránea. La iglesia que persevera en la sana doctrina. Voy a invitar si alguien me puede ayudar con una melodía. Y quiero platicarte, amados hermanos, sobre unas personas que abrazaron el sufrimiento para la gloria de Dios. A ver si alguno de ellos te suena conocido. Este hombre se llamaba Simón Pedro. Y él fue crucificado boca abajo. Él tenía un hermano que se llamaba Andrés. Y él no fue crucificado en una cruz, sino sobre una X. Hubo otro que se llamaba Juan, el único que no fue martirizado, pero a una edad aproximadamente de 96 años, fue torturado en un campo de concentración en su ancianidad. Su hermano Santiago murió a espada de Herodes. A Natanael le arrancaron su piel, fue desollado. Y aún ya muerto, lo decapitaron, le quitaron su cabeza. A Felipe lo ahorcaron hasta morir. Y tomaron el cadáver y lo crucificaron por 2 días como burla. A Tomás, predicando en una parte de Asia que aún no era descubierta, lo que tú y yo conocemos como la India, sin saber que estaba en la India, predicando, fue atravesado por una lanza y murió desangrado. Mateo, el recaudador de impuestos, él no estaba en Asia, no estaba en la India, pero estaba predicando en el continente africano. En Etiopía fue asesinado a pedradas. Y después de que estaba muerto, siguieron tirando pedradas hasta cubrir el cuerpo y quedó lapidado por las piedras. A Santiago, no el hermano de Juan, fue apedreado y asesinado de un garrotazo en la cabeza. A Judas le cortaron la cabeza con un hacha. Y a Simón, no Simón Pedro, sino Simón el celote, fue serruchado por la mitad. Puedes ponerte en pie. Cada uno de ellos abrazó el sufrimiento para la gloria de Dios. Hay quienes decían que ese Cristo era una mentira, pero yo no conozco a personas preferir la muerte y la tortura antes de negar a su maestro. Ellos eran los apóstoles del Cordero.